Audio número 6, Zohar 6, de Rabino en Cábala Michael Ben Pesach Portnar, Escuela de Cábala Luriana. Estamos en Baderek el Hasulam, página 117, o En Camino hacia la Escalera, lección 9. Esta tarde me llamó por teléfono una de las participantes de nuestro curso. Ella hizo todo el curso básico y me dijo que quería parar porque no tenía los conocimientos suficientes como para comprender el Zohar. Es una mujer muy bonita y saluda a todos y etcétera. Así que cada uno de nosotros llega a un momento en el que tiene que tomar una decisión por sí mismo. En mi estudio de la Cábala tengo que reconocer que todavía no comprendo. Y en ese momento uno tiene que sacar a relucir la fe. Sé que es fácil de decir, pero todos tienen que encontrarla por sí mismos. Pero comprendan que en el límite del conocimiento, en el conocimiento se encuentra la salvación. Aquí en el límite llega un momento en que usted ya no entiende, porque es más elevado de lo que usted pueda experimentar. En ese momento, que es medio ensoñación, es como si estuviera sentado en la oscuridad. Ese es el momento en que puede detenerse o continuar. Recordemos a Moisés cuando subió a la montaña. No hay ningún otro camino. Tiene que llegar más alto y entonces llega a las nubes, se siente oscuro. En ese momento no comprende nada, no oye nada. Pero no es para siempre, porque gradualmente experimentará el sabor. Por supuesto que hace falta suerte, pero uno debe de tener cuidado de que esa suerte también lo impulse a usted para que pueda recibir la luz. A cada uno de nosotros le es posible recibir la luz cuando continúa. Cuando empecé no tenía absolutamente ningún sabor. Esto no tenía ninguna lógica. Y las descripciones acerca del lirio y lo demás, yo quería fórmulas instantáneas que pudiese comprender. Una persona beta necesita fórmulas. Cada lección que trato de explicarles es un trabajo que requiere ser realizado. El conocimiento es un hecho inmutable y lo que estamos haciendo es el proceso de conocer y no el conocimiento mismo. Ya hemos tenido 8 lecciones y hemos aprendido un párrafo, un ot. En todos los cursos alrededor del mundo estarían ya mucho más avanzados. Hace algunos años en Israel dieron 6 o 8 páginas en 2 horas. ¿Pero es posible dirigir acaso esto? Lo que estamos haciendo es más fácil. El lenguaje que estamos utilizando en la lección es mucho más fácil que hace 2 años. Lo espiritual no debe utilizar un lenguaje artificial, sino uno que sea simple. Cuando no hay conocimiento se repite y repite, y uno desea interiormente que esto lo ayude, aunque no comprenda nada. Después de este nombre, Elohim, es mencionado Elohim una vez más en el pasaje. Elohim mismo se desplegó. Bereshit 1:2. ¿Y por qué se menciona esto nuevamente? Para dejar crecer las 5 pesadas hojas que rodean al lirio. Y estas 5 hojas representan las 5 puertas de la salvación. Y sobre este secreto está escrito en el poema: levantaré la copa de la salvación, Tehilim 116:13. Esta es la copa de las bendiciones, que se levanta al finalizar una comida. La copa de las bendiciones tiene que apoyarse en 5 dedos, y no más. Del mismo modo que el lirio se apoya en las 5 pesadas hojas, que representan los 5 dedos. Y este lirio es la copa de las bendiciones. De la segunda a la tercera mención del nombre Elohim hay 5 palabras, que son, a saber, movió, sobre, la superficie de las aguas y dijo. Y estas palabras tienen un paralelo con las 5 hojas. A partir de este punto el poema nos continúa. Elohim dijo, hágase la luz, Bereshit 1:3. Después de que la luz fue creada, hubo ocultamiento y encierro en el Brit, unión, que ingresó al lirio y lo fecundó. A esto se refiere con un árbol, que tiene frutos en los cuales hay una semilla. Y esta semilla es el Brit. El comentario de Hasulam. Y entonces es llamado y etcétera.
Él escribe etcétera porque no quiere citar la oración completa. Y después de eso el nombre de Elohim es mencionado una vez más. Hemos dicho que en la primera oración de la Torá se menciona por primera vez el nombre de Elohim. En el comienzo, Dios, Elohim, que es Biná, creó, y luego se mencionan 13 palabras, el cielo y la tierra y etc. Y luego nuevamente el nombre de Elohim. Él nos dijo que estas 13 palabras se refieren a las 13 cualidades de la misericordia. Y ahora nos está diciendo lo que está escrito entre la segunda y la tercera vez en que el nombre de Elohim se utiliza en la Torá. En Génesis, en Bereshit, note que cada palabra en la Torá es muy importante. Eso significa de Elohim, quien flotó sobre las aguas. Esa es la tercera vez que se utiliza el nombre de Elohim. ¿Y por qué es mencionado otra vez? Que es un hecho para dejar que crezcan las 5 duras hojas. ¿Qué quiere decir con 5 duras hojas? Solo dejar que suceda, paso a paso. Lentamente lo aprenderemos todo. Esta es la manera más simple. El Zohar es simple. Usted solamente necesita los oídos para escucharlo. Somos nosotros los complicados. Es por eso que no podemos escuchar el Zohar. Respecto de la eternidad, tenemos que ponerlos de modo sencillo. Entonces lo comprenderemos. Mi pueblo no comprende una palabra. Para ellos solamente brilla la divinidad cuando es intelectual, cuando hay implicada una lógica que es compleja. Y el Zohar habla en un nivel muy elevado. No hay complejidad. Solamente tenemos que experimentarlo. Y estas rodean al lirio. 5 duras hojas rodean al lirio. Y estas 5 hojas duras son llamadas las salvaciones. No hay salvación en absoluto en estas palabras. Tenemos que aprender a escuchar. Escuche y desee, que experimentará. Estas 5 duras hojas que rodean a Susana son llamadas por un lado duras y pesadas, y por otro lado son la salvación y el rescate. Y ellas son 5 puertas. Puertas quiere decir que algo o alguien puede atravesarlas. Alguien del curso que está leyendo un libro me contó que en el libro se mencionan las puertas del infortunio. Le dije que no hay tristeza en lo espiritual. Lo hemos traducido de ese modo, pero no es el significado verdadero de la palabra. Y sobre este secreto está escrito. En alguna parte de la Torá hay un poema. Levantaré una copa de salvación, que es la copa de la bendición. Aquí tenemos una enorme información, y si tratamos de comprenderlo, esto con la cabeza, lo perdemos. Tiene que estar sostenida por 5 dedos, y no más. Así como el lirio es sostenido por 5 duras hojas, y ellas, estas 5 duras hojas, que están opuestas como 5 dedos. Así estas 5 duras hojas, cuando estamos hablando de la copa de las bendiciones y no acerca del lirio, son los 5 dedos en los que éste se sostiene, y la copa es el lirio. Del lirio eventualmente llegará la bendición, la luz. El lirio es el Keter, que reside en Asilut, arriba, y de allí provienen las 5 duras hojas, abajo. Y este lirio es la copa de las bendiciones. Sea paciente, la niebla aclarará pronto. Y desde el segundo nombre de Elohim. Por lo tanto, desde el momento que está escrito en la Torá, y Dios flotaba sobre las aguas, hasta el nombre de Elohim, por tercera vez hay 5 palabras. Aquí nos está diciendo que estas 5 hojas se refieren a la Sosana. Entre el primero y el segundo nombre de Elohim hay 13 palabras, que se refieren a las 13 cualidades de la misericordia. También hay otras comparaciones. El lirio está arriba y 12 bueyes están debajo en mundo Briá. Y aquí entra la segunda y la tercera mención del nombre Elohim. Hay 5 palabras. Estas 5 palabras de la Torá se refieren a las 5 duras hojas. El nombre Elohim es utilizado, y eso hace referencia a un defecto. Y ahora enumera estas palabras. Estas son flotar. La Torá no utiliza el pasado. Está escrito como flotar. Es un proceso que continúa teniendo lugar en el tiempo presente. Arriba, la superficie, aguas y él dijo, que son opuestos, paralelos, relacionados con las 5 hojas que se mencionaron anteriormente. Nos está diciendo que estas 5 palabras de la Torá, que fueron mencionadas entre el segundo y el tercer nombre de Elohim, son respecto del lirio, 5 hojas. Desde aquí y hasta donde hemos dicho, en la Torá,
Solamente después de que por tercera vez es mencionado el nombre de Elohim, allí aparece Elohim, hágase la luz, y etc. La Torá discute también el proceso del origen de la Nukba en el comienzo del acto de la creación. Ella es la luz que fue creada y ocultada, y fue completada en el pacto, que entró en el lirio, y la realiza, y a Sosana, la Nukba, la semilla, llamado árbol que se hace fruto mientras es semilla. Este árbol contiene semillas, y en esa semilla se encuentra el signo del pacto verdaderamente. Aun cuando usted sea un rabí y haya leído esto, usted querrá parar. No es necesario leer toda la Torá, la Kabbalah y el Zohar. Todo lo que está escrito aquí en el Zohar tiene unas revelaciones que son enormes, y cuando lo abordamos lentamente, lo experimentaremos en nosotros mismos. Hay tanta información, poder y luz dentro de él. Ahora hemos traducido un párrafo. A veces el Hasulam traduce un fragmento y hace un comentario. Y a veces, como en este párrafo, traduce todo de una vez y hace un comentario, pero al final. No encontré a nadie que pudiese enseñar sobre esto. Usted tiene que sufrir. Usted debe de querer vivir en ello. Suponga que alguien está muy enfermo, Dios no lo permita, y sabe que en Australia hay un gran médico que podría curarlo. ¿Qué hace el hombre para contactarlo? Y para nosotros se encuentra esto abierto. La verdadera salvación está frente a nosotros. Me he dirigido a muchos rabís y buscando esto en cada persona. En las generaciones pasadas solamente unos pocos consiguieron la semilla espiritual y nadie en esta generación. No es necesario, porque tenemos el Zohar y aquí descubrimos la semilla. Y esta semilla nos traerá el Zohar, nos la traerá. Usted no tiene que ir a ninguna parte porque solo encontrará la salvación en el Zohar. Del modo más simple, puede encontrarlo en cualquier sitio. De mí no viene nada, las simples palabras brotan de mí, y somos privilegiados de recibir y dar la bendición. Desde adentro usted tiene que ser como Rachel, la esposa de Jacob. Ella pedía hijos. Explicaciones de palabras. 5 hojas fuertes, duras y pesadas. Este es el secreto de las 5 Geburot. Geburá también es una sefirá, pero es una fuerza distinta que el Hasadín. Es la fuerza del lado izquierdo, el poder de la razón, el rigor de la ley. De Nukba, que refleja sus 10 sefirot, la luz que asciende a Nukba a través de la fusión por choque. Cada comprensión se construye de acuerdo con la fusión por choque, a través de la forma de la fusión por choque. En el hebreo moderno esto se denomina el coito. Tenemos que superar esta asociación con o contra la luz superior. Entonces la Nukba deja que las 5 Geburot de Or Joser, la luz reflejada, ascienda a través de la fusión por choque contra la luz superior, luz que ingresa en ella. Ella aumenta al máximo en sí misma la luz reflejada. Todo el universo es construido de acuerdo a esta fusión por choque, Zibuk de acá. Ascenso significa la comprensión. Usted solo puede comprender más confrontando lo que quiere comprender. Usted solo puede hacer esto a través de la fusión por choque, que es llamada la luz de Din, rigor. Or Joser es luz de rigor. Todo lo que será reflejado desde abajo recibe el nombre de Or Joser, Or de Din, luz de rigor. Y todo lo que quiere entrar es la luz de misericordia. Cuando la luz de rigor se eleva desde lo más bajo e ingresa la luz de misericordia, entonces hablamos del Zibuk de Acá, la fusión por choque. La luz de abajo hace como si fuera entradas a través de las cuales puede pasar la luz de misericordia, la luz que otorga vida, que llega desde arriba. Está escrito en la Torá, deja tus puertas abiertas para que el Creador pueda entrar. El Creador es la luz de misericordia. Fusión por choque significa que lo inferior hace el esfuerzo y desea estar en armonía con lo superior. Quinta oración. Porque las 10 sefirot de la luz directa. La luz directa no se observa todavía en los Kelim, aunque ingresa. Ellos son llamados 5 Hasadim, Hagat y Nehi.
Hagat es la abreviatura de Hesed, Geburah y Tiferet, y Neji es de Nesat y de Hod, y ellas están revestidas en las 5 Geburot, Hagat y Neji de Or Joser. La menor está revestida en la luz superior, y la superior está siempre cercada, rodeada por la inferior. Un parsuf rodea al otro. Llega como si encima tuviese la pantalla de una lámpara. Desde el interior está la energía de la luz, que está rodeada por algo que permite que la luz pase a través de ella, solo que con menor intensidad. Es la misma luz, solamente que son de otra cualidad. Y estas 5 sefirot de Hasadín están revestidas, tienen un ropaje. La inferior es como una vestimenta de la superior. Es difícil de explicar con un lenguaje terrenal, pero es la única herramienta que tenemos. Estos 5 Hasadín que llegan desde arriba, pero que no ingresan todavía, están revestidos o se visten con las 5 Geburot de la luz reflejada. Está claro lo que está escribiendo aquí, pero nosotros nos estamos familiarizando con esto. Además, este libro del Zohar es del primer tomo de los 21 del Zohar. Es el libro más importante porque todas las comprensiones están aquí. Y cuando usted ha pasado por todos ellos, todo está aquí, incluso el más completo comentario. En este libro usted puede encontrar todo para llegar a la satisfacción. Cada uno de ustedes puede inspirarse en esto como un instrumento para uno mismo. Y estas 5 hojas duras son fuerzas del rigor que están presentes en la pantalla. La pantalla es algo que reviste, que protege entre una y otra. Y para esto necesitamos la fuerza. Esto es el masaj. La pantalla retiene la luz superior, que ella quiere ingresar. La retiene para ser revestida con la pantalla y desde abajo. Primero se está construyendo la pantalla misma, hasta aquí no más. Esto siempre es necesario para no cometer errores. Y gradualmente se puede obtener la fuerza como para permitirla ingresar. Si usted no deja que nadie entre, ni siquiera la luz, ¿qué ocurrirá entonces con usted? Cuando usted compra un piano y lo deja en el salón sin tocarlo, después de algunos años usted puede guardar las papas dentro de él, pero ya no puede tocarlo más. Usted tiene que jugar con su interior también, y no con el masaje. Levantar la pantalla y decir, hasta aquí no más. Todo el tiempo usted tiene que sacar la fuerza para dejarla ingresar, aunque sea una gota a gota. Cuanto más reciba y la recepción no sea para usted mismo, puede permitirle entrar. Este es el motivo por el cual ahora se mencionan solo 5 hojas duras, porque ella, la Sosana, todavía no es capaz de unirse con ellas, con estas 5 sefirot de Hasadín que llegan a ella. Ella tiene todavía 5 hojas duras, no está lista para acoplarse para el zibuk, con estas 5 luces del Hasadín. Mire a una niña de 2 años, actúa de la misma manera que un animal salvaje. Camina como un niño, pero después esto cambiará y habrá en ella Hasadín, misericordia. Lo mismo se ve aquí en lo espiritual. Primero todo es tosco en la Sosana, y en el momento en que ella haya terminado de crecer, cuando su pantalla se acople con la luz superior, el Hasadín, entonces ocurre una interacción. Estas 5 hojas duras son llamadas entonces las 5 Geburot, como se mencionó aquí anteriormente. Es importante comprender, experimentar de qué se trata todo esto, porque cada comprensión, cada recepción de la luz y cada obstáculo para recibir la luz depende de lo que quiera tratar de explicarle, lo que quería tratar de explicarle. Solamente el Zohar puede decir esto. Nosotros seguimos lo que él, con lo que Hasulán nos está diciendo. Su explicación comienza con las 5 hojas duras. Primero nos había hablado acerca de la Nukba, la Sosana con una sefira encima del Parsá y 9 sefirot que están debajo en Briá. Luego él ha dicho que hay 13 hojas. ¿Por qué 13 y no 10? Luego tendremos una buena explicación de eso. Y ahora nos está diciendo que hay 5 hojas más. Solamente lo que está arriba del agua es el lirio, y lo que está debajo del agua todavía no emergió. Alrededor del lirio, en Atzilut, vienen 5 duras hojas. Estas 5 hojas duras son el secreto de las 5 Geburot de la Nukba, y estas son las 10 sefirot de la Or Joser. Antes de continuar, me gustaría explicarles algo acerca del Zibuk de Akaá, golpe de contacto.
Interacción entre la luz y el Kli, el Zibuk de acá, el mundo de Atzilut, la Lili, la Shoshana, el Masaj, en fin, las 5 fuerzas, el Persa, 5 hojas del lirio, la Geburot, de Briá, Orjoser, almas del ser humano, el Zibuk de acá. Bueno, dice, la condición del lirio bajo las espinas y el masaj. Zibuk es fusión. Acá significa choque. Usted no puede producir nada sin Zibuk de acá. Se refiere a cómo usted lo hace. Todo está aquí para llevar adelante el fruto. La superior proporciona semillas a lo inferior. No es que la inferior sea menor, porque ¿dónde estaría la superior con sus semillas si no existiese la inferior? Todo se construye de esta manera. Con el estudio o la lectura ocurre lo mismo. Cuando usted lee un libro, no importa qué libro, cuando estudia de un libro, significa que usted es inferior respecto al libro, ya que de otra forma no estudiaría de ese libro. El contenido del libro, el tema, no es nada más que una semilla, y usted se hace receptivo a través de ese estudio, de poner el esfuerzo para entender el tema, para dejarlo entrar. Usted se hace a sí mismo como la nukba, el elemento femenino, el receptor. En otras circunstancias usted puede transmitir el contenido del libro a otra persona, y entonces está en la cualidad del elemento masculino. Toma un hombre en nuestro mundo. Respecto a su esposa, él es su marido. Es el que le da a su esposa. Por otro lado, cuando se despierta por la mañana y va a su trabajo, se dirige hacia su jefe. Y entre los colegas en su trabajo se ve la relación más baja y más alta también. Incluso en los Países Bajos, donde todo es muy colegial, usted tiene empleador y empleado. Quien da es el que proporciona semillas al inferior. Todo lo que se da es semilla, todo es conocimiento o cualquier otra cosa. Y respecto a sus niños es superior, pero respecto a su jefe es inferior. Y tiene que seguir las órdenes de su jefe, porque éste es superior. Solamente en lo espiritual existe el principio de que quien es superior debe dar más, pero dar de otra manera, porque las relaciones son diferentes en nuestro mundo. Quien puede dar más es más elevado. Si quiere ser superior usted, tiene que dar más. Y cuando usted está dispuesto a dar más, esto significa que hay una progresión. Note que usted estudia más páginas del Zohar, pero como consecuencia de ese estudio, usted está preparado para dar más de sí mismo. El peldaño más alto es siempre el aspecto masculino y el inferior siempre es el aspecto femenino. La tarea del varón es darla a la mujer, y la mujer tiene que recibir y darlo a sus niños. De este modo está todo construido. También podemos ver esto en la Malhut y en Nukba. El Zibut de acá solo puede tener lugar cuando está ya listo, pero solo en Malhut y en ninguna otra sefirá. Ninguna sefirá está lista porque hemos dicho que necesitamos 5 etapas para llegar a una condición adulta. Y solamente un adulto puede hacer el Zibuk. Los niños no pueden llegar a acoplarse. Ese es el motivo por el cual el Zibuk siempre está en Malhut. Después, cuando hay una corrección especial en Atzilut, tiene lugar el Tikkun, la corrección, a través de la cual llega al Yesod. Y detrás de Yesod, la Malhut se adhiere como si el Zibuk estuviese siempre en la Malhut. Siempre hay luz y Kli, y entre ellos hay interacción. La luz da y el Kli hace como si hubiera entradas para recibir, para tener la fuerza de abrir las puertas, para recibir la luz. Debe de haber una etapa que tiene que crecer en la nukba, para que ella sea capaz de recibir. Cuando era pequeña solo tenía una sefirá y 9 estaban abajo. Eso era todo lo que tenía. Todo es creado para convertirse eventualmente en un adulto, y esa es la ley. Usted no puede decir que quiere ser niño para siempre. Todo tiene que llegar a su crecimiento que sea completo, con dolor, con enfermedades, pero tiene que hacerse adulto. Adulto significa unirse con lo superior. Usted no puede decir no quiero esto, o que usted odia el aspecto masculino. La mujer interior tiene que fomentar las 10 sefirot en sí misma. Usted tiene que obtener las fuerzas para tomar tantas sefirot como le sea posible, y eso es el crecimiento completo. El Kli puede ser todo. Cuando leo un libro, yo soy el Kli, y el contenido del libro es como luz. Cuando usted bebe una taza de café, debido al deseo de café, usted se hace receptor, y el café es la luz, es el dador. Dependiendo de la fuerza del Kli, que tendrá lugar en la fusión.
Todo depende de la Malhut, en perspectiva. Cuando el deseo es realizado, de este modo usted puede observar 10 cosas en sí mismo. Decimos que hay un deseo que es perfecto y una recepción perfecta. Entonces puede experimentar los 10 sabores. El lirio bajo las espinas está en su nivel respecto del deseo que usted está corrigiendo, ya sea café o cualquier otra cosa. Cuando hablamos del lirio, de la sosana, hablamos de la construcción general en todas las estructuras de la creación. Cuando uno no tiene la fuerza suficiente, puede recibir una sefirá, Keter, y en ella puede ingresar solamente la luz que es más pequeña, ya saben, la nefes, y así continúa su desarrollo. Lo mismo ocurre con la sosana. El creador la creó de manera tal que ya tiene una sefira arriba y 9 están debajo. Y por supuesto, a través de nuestro comportamiento, a través de las oraciones de las almas que están trabajando aquí en la tierra, ella puede ser estimulada y crecer por tanto a las 9 sefirot y que puedan emerger del agua. Toda la humanidad en conjunto construye en cierto modo a la integridad de la Nukba. La Torá también habla acerca de esto. Sara, que no podía tener hijos, no podía descubrir y luego tuvo un niño. Todo se trata de las fuerzas. Ningún mundo acerca de personas. Entonces la luz más baja ingresa en el Kli más alto. El Kli es Keter y recibe la luz de Nefes. Cuando un Kli solo es capaz de recibir una sola luz, que es la única que se encuentra sobre las aguas, y cuando 2 Kelin pueden recibir, habrá 2 sobre el agua. El Baal Hasulam también habla acerca de la Or Joser, la luz reflejada. ¿Cómo puede entrar la luz? El Kli siempre coloca en él un masaj, o sea, una pantalla ante la luz, para que la luz no pueda ingresar de la misma manera, porque de otra forma recibiríamos la luz sin merecerla, y no saborearíamos lo que recibimos. La Malhut siempre llega primero arriba al Keter, así como con la Sosana. La primera condición para la corrección es que haya 10 sefirot abajo y ninguna arriba. Entre ellos está el Parsá, que significa la separación. La segunda situación es la condición del lirio bajo las espinas. Esta es la situación en la cual una sefirá se encuentra sobre el Parsá y 9 están debajo. Solamente la Malhut puede reflejar la luz. En la primera situación no hay ninguna fuerza para recibir la luz. 5 luces están arriba y 5 Kelin están debajo. La luz ingresa al Kli, y el Kli solo tiene fuerza para decir que no permite ingresar a la luz. Es como si tuviera que sentarse a la mesa real y rechazara la cena solo porque usted sabe que la comerá para usted mismo. La segunda situación significa que el lirio puede reflejar una luz. Con una luz ya ha llegado al acuerdo. Usted ha conseguido 1 de 10 del conocimiento de una sefirá. Y esto puede ser algo que usted puede comprender, gustar o cualquier otra comprensión. Hace un año yo no hubiera sido capaz de comprenderlo todo acerca del Zohar. Puede marchar muy rápido, no es algo que uno tiene que aprender durante años. Hace 3 años empecé y no podía comprender algunas cosas, aunque era bueno estar ocupado con lo espiritual. El Mesías viene del Zohar, así que todos tenemos que estudiar esto, el Zohar. Cada año empecé a tratar, pero solamente ahora estoy tan ocupado con esto, que me es dado, y puedo proceder en el proceso superándolo. Cuando usted lo recibe por 1 de 10, usted llega a través de lo que está escrito a su comprensión, y no a la comprensión general. Esto quiere decir que puede reflejar la luz del Zohar, y luego puede recibir un poco. Cuando solo hay reflejo y no hay aún comprensión, también es bueno. Lo que estamos haciendo aquí hace que usted construya un pequeño Kli, a través de la escucha y de la voluntad. ¿Qué representan estas 5 hojas? Primero había una sefirá que estaba arriba, y 9 estaban abajo. La pantalla es el masaj. La resistencia a la luz se incrementará. Su propia fuerza empezará a crecer, tal como una niña que se convierte en adolescente. Entonces 5 pantallas ingresan en ella. Trato de explicárselo. No es fácil porque ¿cómo se puede representar? En ella ingresan 5 fuerzas, unas potenciales, como potenciales en el masaj. Se levanta una especie de pantalla.
pero todavía no tiene la fuerza como para reflejarla. Al reflejar, uno actúa como si hubiera puertas a través de las cuales puede ingresar la luz. Uno se abre ampliamente para que la luz pueda ingresar, y aquí ya todavía no es posible que ingrese la luz. Observe a una pequeña niña que dice no, no y no. Ella es como un animal salvaje, como un niño. Allí hay fuerzas en ella que ella experimenta como rigor. Quiere ser dura porque siente las geburot, la fuerza de la tierra, la resistencia. Después tendrá que recibir y necesitará estas fuerzas. Los hombres parecen fuertes, pero es diferente que la mujer. No es lo mismo. Hombre y mujer son muy diferentes. Por supuesto que los hombres y las mujeres tienen tanto lo masculino como lo femenino en sí mismos, porque todo consiste en estas dos fuerzas. Y sin embargo hay un mundo de diferencia entre ellos. Hay un mundo. En ella ingresan estas 5 fuerzas que son llamadas el masaj. Y estas 5 hojas que crecen en ella no tienen, sin embargo, ninguna fuerza para reflejar la luz, para permitir que la luz ingrese, y estas se denominan las hojas duras del lirio. Es una especie de metáfora que el Zohar nos está enseñando. Ella, la Keter, está llena de luz, y estas 5 fuerzas, las 5 Geburot, las 5 hojas duras que la rodean. Posteriormente el Hasulam nos dice que tiene una apariencia que es diferente, pero eso viene después. Estas 5 fuerzas que se encuentran en potencia son las 10 sefirot de la luz reflejada. Aquí vemos que el Hasulam lo hace más difícil de lo necesario, y que después lo va a explicar. Primero nos dice que estas son las Geburot, pero luego en el camino, en el mismo párrafo, nos dice que estas son las primeras 5 hojas duras. Hojas duras significa que aún no pueden reflejar la luz. Cuando las fuerzas de la nukba han incrementado su fuerza, entonces pueden reflejar, y esa luz puede ingresar. Por lo tanto, hablamos de las 5 Geburot. La fuerza de la nukba son las Geburot. Serampin tiene la fuerza, la cualidad del hasadín, de la misericordia, el otorgamiento, y es la fuerza masculina. Malhut vive de la Geburot, del din, de la limitación, y estas son siempre el aspecto que es femenino. Recuerde esto. En nuestro mundo todo parece lo contrario, porque todavía no estamos corregidos. La fuerza del Keter, la Jogma y la Binah, es Jogma. Binah también tiene Hasadín, pero solamente en el germen. La fuerza del Hasadín está en Serampin, y en las fuerzas de la Geburot actúan en la Malachut. Ambas fuerzas están presentes en el universo. Aquí habla de las 5 Geburot, cuando ella cuenta con las 5 fuerzas para reflejar la luz que ingresa. Cuando ella tiene solo las 5 Geburot en potencia, en la forma de las 5 hojas duras. Entonces estas rodean a la única Sefirá. Las 5 hojas duras representan a la Nukba, que no es capaz de reflejar la luz para las 9 Sefirot, que se encuentran en Briá. No está todavía en posición de traer todas las 9, de manera tal que pueda experimentar la totalidad de las 10 Sefirot. No avanzo. La luz de Serampin que ingresa en la Nukba, ella abre las compuertas. Las puertas son las Geburot. Y allí puede ingresar la luz del Hasadín. Hasadín es la luz más delgada, más elevada. Y cuando la luz más delgada ingresa en la luz más gruesa, se manifiesta como un engrosamiento, como una puerta. Así como el Mar Rojo, que se separó en 2 columnas por la nación de Israel. Y esto es acerca de todo, y no acerca del mar, el cual no nos resulta de interés. Podría ser que haya sido un fenómeno natural, que estaba predestinado a suceder en la creación, pero este no es nuestro asunto. La mujer tiene Geburot, din. Aquel que piensa que la mujer es dulce no entiende absolutamente nada acerca de qué es una mujer, de qué tipo de fuerzas están actuando en ella. Después de miles de años de comedia de la religión, la hemos convertido en un dulce corazón. Un hombre puede aprender mucho de la mujer, de las fuerzas que ella contiene. Observe las fuerzas necesarias para el proceso del parto, es la creación del mundo. Las fuerzas de una mujer son las Geburot. Ella vive de las Geburot, del rigor, pero no es suficiente. Las Geburot de una mujer tienen que ser endulzadas. Tiene que llegar la luz del Hasadín, que viene del hombre. Eso hace la vida en ella, porque demasiada Geburot es demasiado pesado. Tiene que ingresar la fuerza masculina en ella, y esto no significa en nuestro entendimiento terrenal que tiene que casarse,
Por supuesto que puede ser más fácil para ella, pero puede también y puede agriarse. El Hasadim tiene también un lado que es derecho y un lado que es izquierdo, y su hombre le proviene de Hasadim, de su lado izquierdo, porque todo tiene que estar en armonía. ¿Cómo un hombre puede darle a una mujer de una manera que sea sana y no de una manera descortés o pervertida para que ella quiera llegar a acoplarse? Primero, él tiene que despertarla a través de sus propias geburot, las geburot masculinas, la fuerza del lado izquierdo, y así despertar en ella las fuerzas para acoplarse. Entonces primero él la jala del lado izquierdo. El hasadín es la fuerza que pertenece al aspecto masculino, y con hasadín él no puede despertarla. Dentro de su hasadín hay dos fuerzas también. La derecha es hasadín de hasadín, y la izquierda tiene geburot de la cualidad de hasadín. Un hombre la atrae primero hacia el lado izquierdo, porque todo es creado en armonía, con las cualidades. Una mujer reacciona al hombre con su lado femenino. El hombre piensa que él es fuerte, pero entonces muestra su lado femenino. Puede ser atractivo para una mujer a través de su lado duro, pero no durante mucho tiempo, porque un hombre tiene que traer a Gesed después del Zibuk. Entonces él tiene que traer las fuerzas creadoras para poder hacer más y no traerla a ella. Y de esto se trata. Por supuesto, es difícil de experimentar estas fuerzas. Gradualmente llegaremos al final. Ha sido una lección difícil, pero esto también es bueno. Continúe usted a su propio tiempo. El Baderech el Hasulan, Zohar, el camino hacia la escalera, lección número 10. Continuamos con el Zohar. El Zohar es el curso principal del estudio. En el primer párrafo hemos estudiado que las 5 hojas del lirio, las 5 geburot, 5 de din, son 5 fuerzas que son rigurosas. Y estas 5 hojas duras y el masaj, la fuerza que ha surgido en el lirio para resistir a la luz que llega desde lo alto. Cuando el lirio no está en situación de reflejar la luz, se le denomina 5 hojas pero duras. En la próxima fase, el lirio puede reflejar la luz, recibir la luz y por lo tanto se denomina 5 geburot. Trate de escuchar aunque no lo comprenda y no pregunte ni qué ni cómo, eso vendrá después. Este es el secreto de las 5 palabras, entre la segunda mención del nombre Elohim, el nombre del Creador, a través del cual es creado el mundo. En su comentario, el Baal Hasulan no escribe el nombre Elohim como con H, sino con K, para no usar el nombre del Creador en vano, claro. Ni siquiera en su comentario, puede usted imaginar. Porque esto solo se admite en la Torá, entonces no utiliza el nombre con la H en el comentario. Hasta la tercera vez que se usa el nombre Elohim. La tercera vez es justo antes de hágase la luz. Entre la segunda y la tercera vez que se utiliza el nombre Elohim había 5 palabras y a través de ello nos muestra la relación con la formación del masaj, de la resistencia de la nupa. Estas son las 5 hojas duras. Luego todo se irá aclarando, porque paulatinamente obtendremos el Kelim, las puertas sensibles para el Zohar. Estas palabras son flotando sobre la superficie de las aguas, y él dijo, Merajefet significa flotando, Merajefet. Normalmente se utiliza el tiempo presente de la palabra flotar, pero aquí se utiliza flotando. Y eso es lo que está escrito en el Zohar mismo, porque esto es llamado el nombre del Creador. Una vez más, ¿por qué se menciona aquí nuevamente el nombre Elohim? Todo lo que está escrito en la Torá es el nombre del Creador. Cada palabra es una fuerza específica en el universo. ¿Cómo usamos de las palabras, verdad? Al principio le parecerá aburrido, pero cada palabra es una fuerza, y nos proporciona la fuerza que es adicional, y la corrección de los procesos que están escritos en la Torá. La Torá no habla acerca de ninguna moral o de cualquier otra cosa. Eso es lo que piensa la gente que es común. Toda la Torá son los nombres del Creador y son fuerzas que hay en el universo y están estructuradas de manera tal que cuando una persona la lee
y sabe lo que está leyendo, a través del estudio del Zohar, penetrará las fuerzas que son desconocidas, porque no hay ninguna otra manera de penetrar lo espiritual que a través del Zohar. Aunque no lo comprendamos, si tenemos una completa dedicación y deseo, recibiremos sin comprenderlo. El conocimiento es que llegará a su debido tiempo. Paciencia. Esto significa que aquí hay una nueva actitud. Cada vez que vemos un nuevo nombre del Creador, significa un nuevo acto. Y él se refiere aquí al Zohar, y presumimos que es Rabbi Hizkiah, porque fue el primero que comenzó a hablar en el primer párrafo. Encontraremos muchos antecedentes que tendremos que descifrar. Por supuesto que lo voy a ayudar. Para mí también es difícil descifrar los antecedentes. Esto lo hace muy especial. Está hecho a propósito y de esta manera, para que tengamos que pensar y que sentir. Trabajando sobre ello, uno empieza a sentir, porque si todo tuviese que ser descifrado para usted, acabaría no recibiendo absolutamente nada. No haré para usted una historia suave y que sea delicada. El completo significado es que usted haga su esfuerzo, y de eso se trata. Esto es diferente de lo que solemos hacer. Para entender usamos cosas, y ellas nos impulsan. Pero aquí significa que usted coloca su mano en la mano del superior y atraviesa todas las aparentes confusiones que los cabalistas han hecho para usted, y a través de ellas usted crecerá. ¿Qué es elegido para dejar salir de la nukba las 5 hojas duras? ¿Por qué se menciona otra vez el nombre de Elohim? Dios en la cualidad de la ley rigurosa, Elohim. Está diciendo que esto se hace para dejar salir a la nukba las 5 hojas que son duras. Y ese es el motivo por el cual se utiliza el nombre Elohim y no el nombre misericordioso de Dios. A través del uso del nombre podemos ver cuál es la fuerza que se describe. Aquí vemos que las 5 hojas duras germinan y rodean al lirio. Es como si el lirio estuviese en Asilut y ahora aparecen 5 hojas que son duras, que se refieren a la construcción continua del masaj en él, la fuerza de recibir la luz superior, porque sin masaj, sin una pantalla, nada puede ser recibido. Estas 5 hojas duras son la preparación para el acoplamiento en el momento de Gadlut. Primero llegó una sefirá al lirio, arriba en Asilut, y 9 estaban abajo, en Briá. Entonces vemos un desarrollo que es adicional. Lo mismo ocurre aquí en cada desarrollo. En nuestra condición también ocurre lo mismo. Las 5 duras hojas aparecen en el lirio. Todo consta de 5, porque solo se trata de la fuerza que es en potencia, para poder resistir la luz y no para reflejar la luz. Para que la luz pueda ingresar primero, se debe tener la fuerza de resistir. Esto puede verse como una prefase. Una persona no tiene todavía la fuerza para resistir la luz. La luz solamente pasa a través de ella, pero no sentirá nada. No hay absolutamente ninguna conciencia para distinguir la luz. Toda la historia acerca del acto de la creación, toda la Torá, es por siguiente para aprender y hacerse más consciente de la luz. Para nosotros se trata de la misma luz. Un niño también tiene que aprender a distinguir lo que está bien de lo que está mal. En lo espiritual no es distinto. Aquí también hay que aprender a distinguir la luz. La primera fase de la distinción de la luz, es aprender cómo se puede rechazar la luz. No reflejarla, sino rechazarla. Tiene que crecer en uno la fuerza para decir que no. Déjeme darle un ejemplo. Alguien tiene problemas con la bebida, o tal vez es adicto a mirar pornografía durante toda la noche. ¿Cómo puede librarse una persona de su adicción? Escuche muy atentamente. Suponga que alguien es adicto al alcohol. No puede distinguir la luz, el alcohol, porque cuando ve el alcohol lo bebe. No está en estado de disfrutar la bebida, y eso lo hace un adicto. ¿Y cuál es el primer principio de la corrección? ¿De qué manera puede utilizar esto para todo? Primero tiene que obtener la fuerza de no beber ni una gota de alcohol, porque cuando bebe un vaso ya no tiene ningún control. Entonces, el primer paso es no recibir. Está en casa y quiere un trago, pero no está permitido. Permanece en casa durante 3 meses y tiene un enorme dolor, un sufrimiento inmenso. Necesita de fuerzas tremendas para no beber.
En estos 3 meses está construyendo el masaj, las 5 duras hojas que hemos visto en la nukba. Estas 5 fuerzas son la resistencia al alcohol, la pornografía o cualquier cosa a la que sea adicto. Puede que continuamente esté leyendo libros, porque esa también es una adicción. Viene del mismo origen. Recuerde esto, incluso un ratón de biblioteca es un adicto. Así que durante 3 meses no bebe y no concurre a las fiestas. El próximo paso es que se dice a sí mismo que tiene alguna fuerza y que ahora puede ir a una fiesta y beber 1 o 2 vasos de vino. Ahora es capaz de rechazar la luz, de rechazar el placer del café y etc. Ahora dice que es capaz de beber solamente 2 vasos de vino o irse a casa. Ahora tiene masaj. Esto es un enorme paso hacia adelante. Lo mismo ocurre en otros casos. Es más fácil decir que no que recibir un poco. Uno tiene que construir. Exactamente lo mismo vemos en el texto que estamos leyendo. Aquí nos está diciendo que es una preparación para el zibuk, para el acoplamiento, cuando llegue el momento de Gadlut. Exactamente igual que cuando una persona ha estado encerrada en su casa durante 3 meses y ahora está en situación de recibir. Estos 3 meses son una preparación para la Gadlut, para el momento en que pueda ir a una fiesta y disfrutar. Ahora puede recibir un mayor grado. La diferencia es que ahora está parado en su propio poder y sobre su propio poder. Y el hecho de que estas 10 sefirot de luz reflejadas sean llamadas 5 geburot, 5 fuerzas rigurosas que son llamadas Gesed, Geburat, Tiferet, Nesat y Hod, Hagat, Nehi, y no en el nombre de Kahab, Keter, Hod, y Binah, y Tum, Tiferet y Malchut, como se mencionó anteriormente. Kahab, Tum, Keter, Hod, Binah, Tiferet y Malchut es Serampin. En lugar de Serampin a menudo se utiliza también Tiferet. Como se dijo anteriormente, el aspecto de esto se debe a que estos solo atraen la Or Hasadin, y por esto es Kahab, Keter, Hod, y Binah, que descienden desde su posición superior, y ahora son llamados Hagat, y Tiferet y Malchut son llamados Nesat y Hod. Parece complicado, pero se lo explicaré. Hemos dicho que las sefirot se denominan Keter, Hod, Binah, Serampin y Malchut, y a menudo a Serampin se la nombra en una cualidad más importante, esa cualidad que se le dice Tiferet, que es esplendor. ¿Y por qué esplendor? Porque Serampin tiene en sí 2 cosas, un poco de la Jochma y un poco del Hasadim, mucho de misericordia. O sea, tiene un poco de la Jochma y mucho de Hasadim, o sea, mucho de misericordia. Por este motivo es llamada Tiferet. Serampin tiene 6 sefirot. Desde Gesed hasta Yesod, Keter, Hod, Binah son el Rosh, la cabeza. La luz ingresa primero en la cabeza. Y Gesed, Geburat, Tiferet, Nesat, Hod y Yesod ya son el cuerpo, o el torso, Toj. Entonces vemos que las 6 sefirot que hay en Serampin también son consideradas 10 sefirot ellas mismas. Esas 6 de Serampin se consideran también 10. Gesed, Geburah y Tiferet están en el cuerpo como Keter, Hod, y Binah. Sería como Keter, Hod, y Binah. Entonces cumplen la función Gesed, Geburah y Tiferet de la cabeza. Gesed cumple el rol de Keter, del cuerpo. Geburah cumple el rol de Jochma y Tiferet cumple el rol de la Binah. Todo viene y todo tiene una cabeza, un cuerpo y piernas. Así como nosotros tenemos un cuerpo conformado por cabeza, torso y piernas. La misma construcción se encuentra aquí, pero en lo espiritual. Nesat es Serampin y Hod es Malchut. Con Yesod es ya diferente. Eventualmente desciende hasta Yesod, y Yesod le otorga a Malchut. Cuando hablamos del cuerpo, refiriéndonos a un objeto espiritual, observe que Gesed cumple el papel de Keter. Aunque está en el cuerpo, cumple Gesed el papel de Keter, tal como dijimos anteriormente. En el cuerpo, en el torso, no hay cabeza, pero como podemos ver en nosotros mismos, la cabeza tiene un efecto sobre nuestro cuerpo, en el torso. Cuando sentimos dolor en el oído, lo sentimos en el cuerpo. Todo el cuerpo está conectado, pero la fuente está en la cabeza.
Nos referimos a un especialista en otorrinolaringología. No hay ningún especialista en el cerebro que se ocupe del hígado. Aquí se puede ver lo mismo. Cuando hablamos de la cabeza, nos referimos a las fuerzas de la cabeza. Por ejemplo, la Jogma, que también contiene 5, se forma en ella misma como Jogma. Desde arriba tiene también Keter y Binah, y Zerampin y Malhut están revestidos en ella misma como los otros órganos. Cada sefirá tiene 10 en ella, o 5. Keter tiene en sí a Keter, a Jogma, y está revestida en sí misma. Pero no es la cualidad de Jogma. A través del revestimiento de ella, la convierte en su cualidad. Jogma atrae arriba a Keter, y desde abajo atrae a Binah. Y esto conforma a Binah de la Jogma, porque todo se relaciona con lo demás. Sabemos que el pueblo judío se dispersó alrededor del mundo. Por un lado, porque había pecado, y por otro lado, porque estaba en el plan del Creador. Porque los judíos tienen la cualidad que está en la cabeza. ¿La cabeza es superior que el cuerpo? Una cabeza no puede funcionar sin un cuerpo. Y sin piernas, una persona es minusválida. Todo se conecta con todo. Todo debe de consistir en 10. También el alma de cada ser humano. Pero en general hay algo por lo cual los judíos tenían que ser esparcidos alrededor del mundo. Es gracioso. Judíos de Rusia se trasladaron a América o a Francia y no comprendían por qué hacían eso. Y luego se establecieron en un lugar. También viajaron por Europa y tenían familia en América. Incluso yo me establecí en los Países Bajos. ¿Y qué significa esto? Cuando un judío hace su trabajo, atiende su destino. Y eso no quiere decir que tenga que irse a Israel. Solo cuando haya llegado el tiempo del Mesías, la época del tercer templo, entonces todos los judíos llegarán a Israel para servir allí. Pero no es necesario hasta ese momento. Así que cuando alguien va a Israel de un modo artificial, es posible que no actúe según el plan del Creador. Por supuesto que ser sionista puede ser bello, pero el judío no está hecho para ser sionista o antisionista. El judío está hecho para corregirse y ayudar al mundo entero a llegar a realizarse. Cuando un judío permanece en los Países Bajos, por ejemplo, y no comprende el porqué, quiero decir que el judío es la cabeza, y entonces se dirige al país al que está la nación. Es como si las 70 naciones estuviesen dispersas en la gente de ese país. El Creador lo envía a un país que está en concordancia con su propio carácter, con sus propias raíces. Por supuesto que un judío tiene sus propias raíces, raíces que son judías, pero debe de ayudar a los otros pueblos, de manera invisible, ayudar a estos pueblos a quitarse ellos las clipot, las fuerzas impuras, y así atraer las chispas superiores de la divinidad. Un judío viaja alrededor de todo el mundo y luego se queda, por ejemplo, en un país. Y esto significa que es una función quedarse en ese país, trabajar en ese país y no alguna otra parte. En mi caso, por ejemplo, yo me siento como en casa, y en Rusia no tenía esa sensación, aunque hubiera nacido allí. Pero en lo espiritual, yo pertenezco aquí. Cuando llegué a Ámsterdam me sentí en casa. Puedo imaginarlo, como raíces. Hemos sido dispersos para atraer hacia arriba la divinidad de todas las otras naciones. Y esto no se debe a que seamos buenos. Es la tarea que tiene que hacer el judío, la obligación. Un judío llega al país en el que tiene que hacer su trabajo. Llega a ese país porque es la cabeza, para todas las almas de ese país en particular. Y ellas son el cuerpo, el torso. Y es importante que usted reciba de ellas el torso y las piernas, porque juntos conforman la 10 sefirot, la totalidad. Mi esposa me contó acerca de un rabí que era ortodoxo, que fue llevado a Israel para ser enterrado y envuelto en un chal de rezo, lo cual yo también quiero, no ser enterrado en un ataúd. En el Zohar está escrito que cuando un judío no es enterrado en Israel, su alma tiene que viajar desde el país en el que vivió, a través de la tierra hasta encontrar su camino hacia Israel. Por supuesto que es bonito y útil ser enterrado en Israel, porque entonces no se tiene que hacer tanto problema, pero es muy egoísta. Sí,
si soy convocado como judío a trabajar aquí en los Países Bajos y he visto muchos países y solamente aquí me siento a gusto, entonces también quiero ser enterrado aquí, porque he trabajado en este país. Y después de la muerte de un cabalista, no significa que la gente haga una peregrinación como si ese fuera un lugar para rezar. El cuerpo muere, pero el alma de un judío que ha muerto asciende y suplica por ese país, porque esa es su raíz. Entonces no debe de querer ser enterrado en Israel, porque tenga que hacer un largo camino. Su camino está aquí. Aquí está su trabajo, y aquí debe de ser enterrado. Y luego suplica por esa nación, porque esas son sus 7 sefirot inferiores. Fin de la primera parte de la lección 10. En la cabeza siempre está el Keter, Jomá, Biná, y la boca, la P. Siempre el primer lugar para recibir es la boca, y luego lo hace ya el cuerpo. También hay recepción en la cabeza, de tipo espiritual. También somos nutridos a través de nuestro pelo, que llega a nuestra frente, y luego la luz puede ingresar. Tenemos 2 entradas en las orejas y en la nariz. El Zohar nos explicará por qué ciertos órganos son pares, un órgano izquierdo y otro es derecho, pero eso lo veremos luego. Incluso en nuestra garganta tenemos 2 entradas, una pared al aire y otra para la comida y la bebida. En el órgano reproductor también hay 2 aberturas, una para el esperma y la otra derecha, que es la buena, y la abertura izquierda para la orina. La izquierda es el din, y cuando está en la parte correcta, eso es bueno. La mayoría de los órganos están pareados, pero hay órganos que son únicos. Al principio, la nukba tiene solamente una sefirá, pero gradualmente se convierten en 3. La luz siempre quiere ingresar. La primera fase es que construya el masaj, construir el masaj. La segunda fase es reflejar. Luego ingresará en el cuerpo. El cuerpo es la luz más tosca y la reacción es preparar las entradas. Así como el agua asciende a ambos lados, entonces la luz puede entrar, ser rodeada por las paredes de los kelim. Zibuk es la aproximación de la luz, el reflejo y luego el ingreso. Esto ocurrirá en el sitio del masaj. En el rosh ocurrirá en el sitio de P, de la boca. Allí está el masaj. Exactamente del mismo modo recibimos la luz del Creador. De este modo podemos dejar ingresar a Dios. No hay ninguna otra forma. Es una acción que es combinada. Fíjese en la Torá. ¿Qué hace Abraham? Negoció con Dios. En el relato podemos leer que él sabía que Sodoma sería destruida, que no había masajín, plural del masaj, y otras relaciones, que no había contado con el Creador. No había contacto, y preguntó, ¿y si hubiera allí 50 justos? ¿Qué significa 50? 50 son las 5 sefirot, y cada una de ellas contiene 10, juntas hacen 50. Lo que Abraham quiso decir era, si hubiese allí alguien corregido, entonces tendría 50 justos, pero no había tal persona. Entonces preguntó, ¿y si fueran 45 las destruidas? No. ¿Y si hubiera? Finalmente dijo, ¿y si fueran 10? Y no había ninguna persona con 10. Entonces esto resultó inútil, porque cuando no hay ni un solo escalón que pueda reflejar la luz, no vale la pena a los ojos del Eterno. La luz que ingresa en el Rosh es la luz de la Jojma. Jojma es la luz más delgada. Se trata de ideas, y la cabeza puede dirigir. Pero para el cuerpo no hay comida, porque el cuerpo es rudimentario. Al cuerpo, a Serampin, el torso, también le llega la luz de Hasadín, porque ha habido un masaj. La luz más densa, la luz que se engrosó, la cualidad principal del Serampin es el Hasadín, misericordia y otorgamiento. Y debajo está la Malhut. Hay un acoplamiento que tiene lugar en la P, en la boca, porque se ha construido ya el masaj, y allí será reflejada la luz directa. La nukba construye en su cuerpo su propio masaj, las 5 hojas duras que no pueden reflejar, que llegan de arriba. Por el momento pueden reflejar las denominadas 5 geburot.
Todo el Zohar habla sobre esto. Cuando la primera recepción ha sido en el Rosh llega a Serampin. La luz directa, la luz próxima, llega al Masaj, el receptor. La luz Jochma es concretamente luz. Tiene todo dentro de sí y es superior que el Hasadín, que solo tiene el otorgamiento. En relación con la Jochma, el Hasadín surge para la recepción. Del torso va hacia la Malhut y ella ya ha construido el Masaj. Las 5 hojas duras, se puede comparar esto con el hombre que está sentado en su casa durante 3 meses para construir la fuerza que hemos dicho de resistir a la bebida. Primero construye la fuerza para parar de beber alcohol. Encima construye 5 fuerzas, mientras no sabe lo que está haciendo. Y cuando siente que tiene la fuerza como para no ser adicto, significa que es fuerte, que ha desarrollado las 5 sefirot respecto del licor. Y esto también es una corrección. Por supuesto que nos referimos solo a su corrección espiritual. Estudiando la Kabbalah, veremos que las cosas superfluas nos dejan solos. Cuando algo es demasiado, trae muerte. Cuando una persona tiene lujo, tiene que saber cómo manejarlo. Por supuesto que hay diferencia. Una persona tiene suficiente con un filete y otra necesita mayor cantidad. Necesita más poder, tiene un estómago más grande u ojos más grandes. Todo tenemos que tomarlo y tomar una decisión por nosotros mismos. Es posible ser un multimillonario y sin embargo no tener nada superfluo. Cuando es un buen director, no es adicto al dinero y puede trabajar sobre su propia espiritualidad, entonces esto es bueno ya también. La luz del Hasadín ingresa en el cuerpo, en el Toj, como la luz directa, y quiere entrar en la Malhut. Ella no tiene aún la fuerza de reflejar la luz. El Zohar nos dice que solamente hay una sefirá sobre el agua. En la Torá entra a la segunda y la tercera mención del Elohim, que hay 5 palabras. La Torá nos dice que de acuerdo a las fuerzas, que en la única sefirá, Nukba, se habían construido fuerzas, las 5 hojas que son duras. Estas son fuerzas para retener la luz. Los mundos espirituales están conformados de manera diferente que nosotros. Queremos decir, no es cuestión, pero en lo espiritual esto es imposible. El Creador ha hecho imposible para nosotros recibir en una forma que sea egoísta. El sistema está hecho de modo tal que uno no puede recibir egoístamente. No hay ninguna recepción que supere los poderes que usted tenga. Cuando recibimos en forma egoísta, sentimos muerte, la sensación de una resaca. Todas las leyes en la Torá nos prohíben recibir en forma que sea egoísta durante estos 6.000 años. No hay recepción egoísta en el mundo espiritual. Toda la escalera espiritual de Jacob está construida de este modo. El árbol de la vida, si se aferra a ese árbol, usted conseguirá la vida. Cuando usted se aferre al árbol de la vida, verá que en las fuerzas no puede haber recepción que sea egoísta. Hay solamente una recepción que sea altruista, y de esta recepción no tendrá usted una resaca. Es lo mismo en la Nukba. Primero aparece el Keter y el Zohar nos dice que entre la segunda y la tercera mención del nombre de Elohim, los nombres rigurosos, porque aquí son construidas las fuerzas que son rigurosas. Veremos qué nombre fue utilizado en la destrucción de Sodoma y en el diluvio de Noaj. En Keter vemos las 5 hojas duras, el Masaj, porque no tiene la fuerza para reflejar la luz. En el tercer párrafo, el Hasulán nos dice el hecho de que sea llamada Hagat y no Kahab. ¿Qué quiere decirnos? Gesed Geburay Teferet y no Keter Jochma Binah. ¿Qué quiere decir eso? La luz no proviene de la boca, P, la cabeza, sino del Hasadín, de Serampin, que es el torso. Y ahí están los 5 de Hasadín, que son Hagat, y que coinciden, Gesed Geburay Teferet del cuerpo, coinciden con Kahab, Keter Jochma Binah. Nesat, en el torso, coincide con Serampin y Hod con Malhut. Cada parsuf, cada unión espiritual, tiene 5 sefirot. También vemos esto en el torso. En Serampin hay 5 sefirot también, pero no se denominan Kahab en Serampin, y son, sino 5 Hasadín. Es simple, pero me ha llevado varios años comprenderlo. No hay ningún cabalista en el mundo que pueda explicar esto. Necesitamos tantas palabras. El Zohar no lo explica claramente.
El asunto es que uno tiene que preguntar, desear desde el interior. Uno debe llorar por el conocimiento. No trate de entender con su cabeza. El conocimiento tiene que venir desde su interior. La mayoría de los rabís tienen todos sus conocimientos, pero en la cabeza. Conocimientos enormes. Pero el Zohar no les habla a ellos como a mí. En Serampin hay 5 de Hasadín y Jochma, y no se encuentra debido a que Serampin no tiene necesidad de la Jochma. Jochma llega a la boca P y fue reflejada por el Masaj. Y esta fuerza reflexiva se denomina la Or de Din, la luz del Din, Or Joser, porque proviene de la creación desde abajo. Todo lo que está debajo respecto a lo más alto es visto como creación sin luz. Lo que está debajo del Masaj quiere recibir, se hace receptivo, y entonces ingresa la Or de Jochma en la Or de Hasadín, y juntos conforman 5 de Hasadín. En el Rosh solo entra la Jochma, el singular, pero en el torso, en Serampin, hay 5, y ahora son llamadas el Hasadín. Estas fuerzas son 5 de Hasadín. Ahora sabemos que las luces que llegan desde arriba a la Nukba son 5 de Hasadín, Hagad y Neji y Yesod. También pertenece Yesod a Serampin, pero es como si fuera un punto de toda la colección. Todas las fuerzas son recogidas ahí, en ese punto, en Yesod, y Yesod las otorga hacia la Malhut. En cierto modo, Yesod es el marido de la Malhut. Primero el lirio tenía una sefirá, que era Keter, y entonces hay una protuberancia, la construcción de la fuerza resistente, el Din, y esto se denomina 5 hojas que son duras. Cuando todo ha sido construido, ella tiene la fuerza de reflejar ya, y no solo de resistir, y esto se denomina 5 de Geburot. El aspecto femenino es la Geburot, y el aspecto masculino es el Hasadín. La cualidad de la Nukba es por lo tanto la Geburot. Serampin no necesita de esto, solo tiene la fuerza del Hasadín, de la misericordia. Observe a un hombre, cuando no quiere ninguna responsabilidad, se sienta medio desnudo, en posición de loto, a orillas del Ganges, del Nilo o del Tigris. No necesita a una mujer ni a nadie, pero el hombre solo es creado como Serampin para darle a Nukba, porque Nukba no tiene nada de sí misma y debe de recibir de Serampin. Su propia fuerza es de Geburot, y el Creador quiso que existieran estas dos fuerzas. ¿Cómo puede llegar a ella las Geburot si no están en embrión en Serampin? Por supuesto, también se las puede encontrar en él. Las 5 de Hasadín se encuentran en él, y cuando la Nukba hace en ella misma una reacción arriba, a gran altura, y dice, quiero tener esa vestimenta, empieza a trabajar en la noche y le da su vestimenta. No la necesita para sí misma. Lo mismo sucede aquí en lo espiritual. Tan pronto la Nukba tiene la fuerza de reaccionar, Serampin despierta. Es a través de las Geburot en ella que ésta hace entradas, y por ellas ingresa la luz del Hasadín. De su lado izquierdo, internamente. El lado izquierdo del Hasadín es como las Geburot, y ellas llegan hasta aquí para fortalecerla. Para ella es el Hasadín, pero para Serampin es el Geburot, porque Serampin tiene en su lado derecho el Hasadín, y en su lado izquierdo tiene el Geburot respecto de sí misma. Respecto de la Nukba es el Hasadín, porque su Geburot son las cualidades del Hasadín. Observe que un hombre tiene dentro de sí tanto el aspecto masculino como el aspecto femenino. El aspecto femenino del hombre es para la mujer el aspecto masculino. Para él es femenino, Geburot, y esto es lo que le da él a ella. A través de sus 5 Geburot, ella hace 5 entradas en las cuales sus Geburot pueden ingresar. Estas son las 5 puertas antes del cielo. En el Salmo está escrito, abre tus puertas y deja entrar a Dios. Esa es la fuerza de Serampin, que ingresa en Malhut. Y nosotros estamos debajo de Malhut. Y cuando hacemos la misma acción que Malhut, abrimos las puertas con nuestras oraciones. La persona asciende a Malhut. Somos los únicos que elevamos a Malhut, y ella sube hacia Serampin, y Serampin va hacia Binah, y luego a Jochma, para llegar finalmente al Ein Sof. La luz viene desde el Ein Sof,
y baja a través de todos los mundos, y cada enlace en la creación será completado. Y la persona que está aprendiendo a las 3 de la mañana lo completará todo. La Kabbalah es por lo general aprendida en las noches. Bejaset la Ijla, a medianoche. Es universal, para acelerar al máximo la velocidad de nuestras correcciones. Cuando cae la noche, el crepúsculo también cae, y luego gobierna el Din. Por el día gobierna el Hasadín, el amor y la misericordia. Todos los días, como todo es creado de esta manera, y a medianoche del universo, que es principalmente alrededor de las 3 de la mañana, la hora en que se estimula el día, se estimulan los poderes del lado izquierdo, el Din, el rigor de la ley. Y si un ser humano duerme en ese momento, entonces él pierde una oportunidad preciosa en su vida, y su carne gana a la mano superior de él. Por eso nos sentimos como un trozo de carne por las mañanas, y necesitamos café para así despertarnos. Mientras que la intención del plan creativo es que el ser humano se levante a las 3 en punto y lleve el man, la oración, hacia arriba, en el estudio. No sabemos qué es una oración, pero el estudio de la Kabbalah es una oración, el estudio de lo espiritual. ¿Cómo sabemos qué decir? Dame, dame, como un niño. Pero el estudio de la Kabbalah es el man. La Torá es la línea media. Y cuando aprendemos por la noche, dejamos que la línea media pase por encima y en Briná y Abiná. El lado izquierdo, que es Geburá, se suaviza y entonces se endulza. Nos aseguramos de que la línea media se cree en las esferas superiores, de modo que la línea derecha y la línea izquierda no luchen entre sí, y no sean dos antipolos. Pero nos aseguramos de que la línea media se cree arriba y luego vuelva a nosotros. Entonces somos los primeros en recibir la bendición. De esta manera podemos hacer muchas correcciones cada noche. Por supuesto, al principio es muy difícil ponerse de pie a las 3 en punto. ¿Quién pensará que esto vale el esfuerzo? Tal vez, si te sientes mejor por ello, pero todavía tenemos que sacrificarnos aquí. Siempre he dicho que la Kabbalah es individual y que no interfiero en sus propias correcciones personales. Pero por supuesto, estoy de alguna manera totalmente involucrado con cada uno de vosotros. Pero durante el sabbat anterior, mi esposa había encendido las velas y yo estaba ocupado. Nueva computadora y así sucesivamente. Y cuando llegué a mí mismo... ¿Por qué te digo esto? Estoy diciendo esto porque tiene de alguna manera que ver con cada uno de vosotros. Y si tú sabes cómo lo experimento, y entonces tú lo harás. Porque cada ser humano lo experimenta de la misma manera, por supuesto un poco diferente, porque tu alma es diferente, pero el principio siempre es el mismo. De repente recibí luz, una fracción de segundo, y me dieron una imagen de lo que tenía que hacer. Tuve una débil protesta, pero sabía que era inútil protestar. No es mi plan, aprendo del Zohar, de Ari. ¿Necesito hacer algo más? Era sobre el estudio nocturno, para aprender Kabbalah todas las noches de 3 a 5:30. Protesté un poco y dije, ¿qué pasa si no hay candidatos? Y la respuesta me fue dada claramente en el poder. Entonces estás libre de esta tarea. Esto me fue dado para proponértelo. Sería bueno que 1 o 2 personas pudieran venir por la noche para el estudio y otras puedan escuchar las lecciones en su casa, preferiblemente también a las 3 de la mañana. Todas las noches, excepto la del viernes o el sábado, tengo que prestar atención a mi propia esposa. Esa es la ley. Calcule que lo hacemos en un año con una lección por semana. Lo haremos en un mes y medio. Y en un año haremos tanto como en 8 años. Y esto solo se calcula matemáticamente desde el punto de vista espiritual. Y es mucho más. Todo tiene que ser así. La mejor manera de quemarse. No podemos soportar estudiar el Zohar más que de una vez por semana. Con el Zohar doy una explicación suficiente sobre el trabajo espiritual. Y es suficiente para el ser humano. Es el mínimo absoluto, pero quizás haya otras personas que quieran ir más rápido.
Estas personas también deben de tener una oportunidad. Si hay personas que hacen el estudio nocturno, entonces su poder también se agrega a aquellos que no lo hacen. Todos sacamos algo de ello. Entonces no es una competición que las personas que estudian por la noche saben más que las que no lo hacen. Pero hay una segunda condición que tengo que decirles. Ahí existe una ley. Hemos visto que las 9 Sefirot pueden recibir de la luz, pero no la Malhut. La una de las 10 tuvo que ser entregada fuera de lo divino. Y ese es el 1 de 10 de lo que habla la Torá. Lo que hacemos una vez por semana en este curso, pero cuando se trata del estudio real, en el que aprendemos grandes cosas y progresaremos muy rápido con mucha dedicación. Entonces ello es necesario. Así que la 10ª parte de tus ingresos, así que de 1 de 10 de tus ingresos. Si no estás dispuesto a hacerlo, entonces no. Por supuesto, no es la intención que con esto comas menos. No todo es simple. ¿Cómo puede alguien progresar sin querer dar cada vez más? Un cabalista que aprende más necesita dar más. 1 de 10 es, por supuesto, solo su esfuerzo. Dar lo que eres capaz de dar. En la primera parte del estudio nocturno aprenderemos del Slavei Hasulán de Aslak, de los 5 libros, una especie de comentario sobre todo el Zohar, sobre la Torá. Es muy poco en el estilo de la guía para el desarrollo espiritual, pero construido hacia el trabajo espiritual. Muestra el Zohar de un lado más ligero. En la segunda parte estudiaremos los 2 libros de Ari, 600 páginas. El Etz Haim. Solo unos pocos en el mundo tienen acceso a él. Tengo una afinidad especial con Ari. Es mi propio maestro. El hebreo es muy simple, es alto y brillante, porque la espiritualidad es simple. Así como el lenguaje también es simple. Por supuesto que todo gira en torno al Zohar. Si no estudias por la noche y duermes hasta las 7 en punto, pierdes la vida. Es increíble cuando estudias a las 3 en punto. Al principio piensas que en qué lío me he metido. Pero si ves lo que puedes lograr en un mes, ¡puf! Además, en un momento favorable, ya que las puertas están abiertas en ese momento desde arriba. No tengo palabras para decirles esto ahora, pero el Zohar nos lo contará todo.